El sol de Tabasco caía como plomo derretido sobre las plantaciones de cacao. Era mediados de julio de 1798 y el aire espeso arrastraba el olor a tierra húmeda, cacao fermentado y sudor humano. Las hojas de los árboles apenas se movían bajo el peso de la humedad y el zumbido constante de los mosquitos se mezclaba con el canto lejano de las chicharras. En la hacienda San Bartolomé, propiedad de don Sebastián de Mendoza y Villaseñor, más de 200 esclavos africanos trabajaban de sol a sol entre los cacaotales. Algunos llevaban décadas allí, otros apenas habían sobrevivido al viaje en los barcos negreros que llegaban clandestinamente desde las costas de Guinea, Congo y Angola. Aunque la corona española había prohibido oficialmente el tráfico de esclavos hacia la Nueva España en algunas regiones, en Tabasco las reglas se doblaban como el machete bajo el calor. Kofi tenía 32 años y llevaba 15 trabajando en San Bartolomé. Su espalda era un mapa de cicatrices, cada una con su historia. El latigazo por mirar a los ojos al capataz, la marca del hierro candente por intentar huir cuando tenía 18, las heridas abiertas por cargar sacos de cacao bajo la lluvia torrencial. Era alto, de hombros anchos, con la piel oscura brillando bajo el sol implacable. Sus manos, encallecidas y agrietadas, podían partir una mazorca de cacao con la misma facilidad con la que otros hombres abrían un libro. Pero no era su fuerza física lo que lo distinguía entre los demás esclavos. Era su memoria. Kofi recordaba África, recordaba el nombre de su aldea, Kumasi, recordaba el rostro de su madre, Avena, y el sonido del tambor sagrado que su abuelo tocaba durante las ceremonias de iniciación. Recordaba la noche en que los tratantes portugueses llegaron con cadenas y mosquetes, quemaron las chozas y arrastraron a los jóvenes hacia la costa. Recordaba el olor a sal y vómito en la bodega del barco, los gritos ahogados, los cuerpos arrojados al mar. Pero sobre todo, Kofi recordaba las palabras de su abuelo antes de morir. Un hombre sin tambor es un hombre sin voz, y un hombre sin voz es un hombre muerto. Ahora, mientras cortaba mazorcas de cacao con movimientos mecánicos, Kofi observaba todo. Observaba cómo el nuevo capataz, un mulato llamado Eugenio Salazar, golpeaba a los niños que no llenaban las cestas lo suficientemente rápido. Observaba cómo Fray Cristóbal, el sacerdote de la hacienda, bendecía las cosechas, pero nunca miraba a los ojos de los esclavos. Observaba cómo don Sebastián paseaba a caballo entre los cacaotales, con su sombrero de ala ancha y su látigo enrollado en el cinto, sonriendo como si fuera el dueño del mundo, porque de hecho lo era. «Kofi», susurró una voz a su lado. Era Amara, una mujer de 28 años, también de la región Ashanti. Había llegado 5 años atrás, en uno de los últimos cargamentos grandes. Tenía los ojos hundidos, la piel marcada por el sol y las manos destrozadas por el trabajo constante. Pero su mirada seguía siendo feroz. «¿Qué pasa?», preguntó Kofi sin dejar de cortar. «Esta noche, en el bohío de Kwame, después de que toquen las campanas». Kofi asintió casi. Las campanas de la hacienda sonaban 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer. Marcaban el ritmo de la vida esclava como un metrónomo infernal. Pero después de la tercera campana, cuando los capataces se retiraban a sus casas y don Sebastián cenaba en su mansión de piedra, los esclavos tenían 2 horas de tregua antes de que los encerraran en los barracones. Esas 2 horas eran todo lo que tenían. Esa noche, después de que las campanas resonaran sobre los campos de cacao, 25 hombres y mujeres se reunieron en el bohío de Kwame, un anciano de casi 60 años que había sido sacerdote en su tierra. El bohío era pequeño, con paredes de madera podrida y techo de palma, pero estaba lo suficientemente alejado de los barracones principales como para que las conversaciones no llegaran a oídos equivocados. Kwame estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, sus ojos nublados por las cataratas, pero su voz firme como piedra. Han pasado 15 años desde la última rebelión.
dijo en un español entrecortado, mezclado con palabras en twi, la lengua de los Ashanti. Aquella vez quemaron a 20 de los nuestros vivos en la plaza de Villahermosa. Los colgaron de los árboles como advertencia, pero no nos detuvieron. Nos callaron, pero no nos mataron. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos asentían, otros bajaban la mirada. ¿Y qué propones, viejo?, preguntó un hombre joven llamado Tunde, de apenas 23 años, con cicatrices frescas en el pecho. ¿Que esperemos otros 15 años? ¿Que veamos morir a nuestros hijos en los cacaotales? Propongo que recordemos quiénes somos, respondió Kwame, golpeando el suelo con el bastón. Propongo que traigamos de vuelta lo que nos quitaron. Kofi, que estaba recostado contra la pared, se incorporó. ¿Los tambores?, preguntó. Kwame asintió lentamente. Los tambores. Un silencio pesado llenó el bohío. Los tambores sagrados habían sido confiscados hacía años por orden de Fray Cristóbal, quien consideraba que eran instrumentos de herejía y brujería. Los había quemado públicamente, excepto 12, que don Sebastián guardó como curiosidades exóticas en el sótano de su mansión. Para los colonos españoles eran objetos decorativos. Para los esclavos africanos eran la voz de los ancestros, el latido del corazón de un pueblo arrancado de raíz. ¿Y cómo propones recuperarlos?, preguntó Amara. La mansión está vigilada. Los perros, los guardias. No dije que sería fácil, respondió Kwame. Dije que era necesario. Kofi respiró profundamente. Sabía que esto era más que un acto de rebelión. Era un acto de recuperación, de identidad. Si vamos a hacer esto, dijo Kofi mirando a cada uno de los presentes, no puede ser solo por los tambores. Tiene que ser por todos, por los que murieron, por los que morirán si no hacemos nada. ¿Estás hablando de una rebelión?, preguntó Tunde con los ojos encendidos. Estoy hablando de justicia, respondió Kofi. Kwame sonrió. Era una sonrisa triste, pero llena de determinación. Entonces comenzamos mañana, dijo. 12 tambores, 12 días. Y en la noche de la luna llena de agosto, el eco de nuestra voz volverá a resonar en esta tierra maldita. Los presentes se miraron entre sí. Algunos tenían miedo, otros esperanza. Pero todos sabían que no había vuelta atrás, porque en Tabasco, en 1798, bajo el dominio español, la única forma de ser escuchado era gritar tan fuerte que el eco durara siglos. Y así comenzó la conspiración que haría temblar la hacienda San Bartolomé. Así comenzó la historia de los 12 tambores enterrados. El amanecer llegó como siempre, con el sonido metálico de las campanas y el grito ronco del capataz Eugenio Salazar. ¡Arriba, perros! ¡El cacao no se cosecha solo! Los esclavos salieron de los barracones como sombras, arrastrando los pies descalzos sobre la tierra roja. Algunos apenas habían dormido 2 horas, otros no habían dormido en absoluto, todavía procesando las palabras de Kwame y el peso de lo que se avecinaba. Kofi caminó hacia los cacaotales con la cabeza gacha, pero sus ojos estaban alertas. Necesitaba información. Necesitaba saber exactamente dónde estaban los tambores, cuántos guardias vigilaban la mansión por la noche y cuál era el mejor momento para actuar. Mientras trabajaba bajo el sol implacable, observó a don Sebastián de Mendoza cruzar el campo a caballo. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con bigotes cuidadosamente recortados y ojos grises que miraban el mundo con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Llevaba un traje de lino blanco, manchado de sudor en las axilas, y un sombrero que apenas le daba sombra. A su lado cabalgaba su hijo Rodrigo de Mendoza, un joven de 25 años recién llegado de España. Rodrigo había estudiado leyes en Salamanca y había vuelto a Tabasco con la intención de modernizar la hacienda, según decía. Era delgado, pálido, con el rostro afilado de alguien que nunca había trabajado con las manos. «Padre», dijo Rodrigo, observando a los esclavos, «he estado revisando los libros de cuentas.
La producción ha bajado un 12% en los últimos 3 meses. Don Sebastián escupió al suelo. Es el calor. Siempre baja en esta época. No es solo el calor, es la disciplina. Insistió Rodrigo. He leído sobre las nuevas técnicas en las plantaciones de Cuba y Haití. Incentivos, rotación de tareas, mejor alimentación. Si tratamos a los esclavos como inversiones y no como animales, producirán más. Don Sebastián soltó una carcajada seca. ¿Inversiones? Hijo, estos salvajes no entienden de incentivos, solo entienden el látigo. Tu abuelo lo sabía, yo lo sé, y tú lo aprenderás. Rodrigo frunció el ceño pero no respondió. Había algo en su mirada que Kofi notó. No era compasión, duda, pero tampoco era crueldad pura. Era algo intermedio, algo peligroso. Un hombre que duda es un hombre que puede ser manipulado, pensó Kofi. Esa tarde, mientras descargaban los sacos de cacao en el almacén, Kofi aprovechó un momento de distracción del capataz para acercarse a uno de los criados de la casa grande, un mulato llamado Vicente, de unos 40 años, que había nacido en la hacienda y servía directamente a la familia Mendoza. Vicente tenía un estatus no ambiguo. Era esclavo, pero tampoco era libre. Era demasiado oscuro para ser considerado español, pero demasiado cercano a los amos para ser considerado uno de los esclavos del campo. Vicente, susurró Kofi mientras fingía ajustar un saco. Necesito hablar contigo. Vicente lo miró con desconfianza. No tengo nada que hablar contigo, Kofi. Es sobre los tambores. Vicente se quedó inmóvil. Sus ojos se movieron rápidamente, verificando que nadie estuviera escuchando. Los que don Sebastián guarda en el sótano. Vicente tragó saliva. No sé de qué hablas. Sí lo sabes, insistió Kofi. Los has visto, los has limpiado. Sé que los guardias te hacen entrar al sótano una vez al mes. Vicente sudaba, pero no por el calor. ¿Qué quieres, Kofi? Quiero saber cuántos guardias hay por la noche. Quiero saber dónde están exactamente los tambores. Y quiero saber si hay alguna forma de entrar sin ser visto. Vicente negó con la cabeza. Estás loco. Te van a matar. Nos van a matar a todos. Ya estamos muertos, respondió Kofi. La diferencia es que algunos queremos morir de pie. Vicente cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. 3 guardias, susurró. Uno en la entrada principal, otro en la parte trasera, y el tercero hace rondas cada media hora. Los tambores están en el sótano, al fondo, detrás de unas cajas de vino. La puerta tiene un candado, pero hay una ventana pequeña que nadie la vigila porque es demasiado estrecha para un hombre. Kofi asintió. ¿Y tú? ¿Estarás de nuestro lado cuando llegue el momento? Vicente lo miró con una mezcla de miedo y resignación. No tengo lado, Kofi. Solo tengo miedo. El miedo también es un lado, respondió Kofi, y se alejó antes de que alguien notara la conversación. Esa noche, el grupo se reunió nuevamente en el bohío de Kwame. Esta vez eran más, 32 personas, incluyendo a algunos de los esclavos más jóvenes que habían escuchado rumores y querían unirse. Kofi compartió la información que había obtenido de Vicente. Kwame escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. 3 guardias, dijo finalmente, y una ventana. ¿Es suficiente? ¿Suficiente para qué? Preguntó una mujer llamada Essie, madre de 2 niños pequeños. ¿Para que nos maten? Suficiente para recuperar lo que nos robaron. Y para que cuando nos maten no mueran también nuestras voces. ¿Y después? Preguntó Tunde. Supongamos que recuperamos los tambores. ¿Qué hacemos? ¿Los escondemos? ¿Los tocamos y esperamos que los españoles nos perdonen? No vamos a escondernos, dijo Kofi. Vamos a usarlos. Vamos a tocarlos tan fuerte que se escuchen hasta Villahermosa. Vamos a recordarle a esta tierra que antes de ser suya, fue nuestra. Y que aunque nos arranquen de África, África nunca se arranca de nosotros. Un silencio profundo llenó el bohío. Amara habló con voz firme. Mi abuela me contó que en su aldea, cuando un guerrero moría, enterraban su tambor con él, porque el tambor era su corazón, y el corazón nunca debía ser olvidado. Kwame asintió lentamente. Entonces,
recuperaremos los 12 corazones, y si morimos, que nos entierren con ellos. Porque un pueblo sin corazón es un pueblo sin memoria, y un pueblo sin memoria es un pueblo que merece desaparecer. Los presentes tenían lágrimas en los ojos, otros apretaban los puños. ¿Cuándo?, preguntó Tunde. Kwame miró hacia la ventana del bohío, donde la luna comenzaba a crecer. En la luna llena de agosto, dentro de 12 días, un día por cada tambor, un día para recordar por qué luchamos. Y así, bajo la mirada cómplice de las estrellas, 32 hombres y mujeres hicieron un pacto sellado con silencio, sangre y esperanza. 12 días para prepararse, 12 tambores para recuperar, y un eco que, de una forma u otra, resonaría para siempre en la tierra húmeda de Tabasco. Los siguientes 12 días transcurrieron como una danza silenciosa entre la rutina y la conspiración. De día, todo parecía normal. Los esclavos trabajaban en los cacaotales, los capataces gritaban, don Sebastián paseaba a caballo, y Fray Cristóbal rezaba en la capilla de la hacienda. Pero de noche, cuando las campanas marcaban el final de la jornada, la rebelión tomaba forma en las sombras. Cada noche, Kwame reunía al grupo en diferentes lugares para evitar sospechas. A veces en el bohío, otras veces en el almacén de herramientas, y una vez incluso en el antiguo establo abandonado al borde de la plantación. Cada reunión tenía un propósito específico. Día 1. La estrategia Kofi trazó un mapa rudimentario de la hacienda en la tierra con un palo. Marcó la mansión, los barracones, el almacén, la capilla y la ruta que hacían los guardias durante la noche. Vicente dice que el guardia de la entrada principal cambia de turno a las 2 de la mañana, explicó. Ese es el momento más vulnerable. El guardia saliente está cansado, el entrante está medio dormido. Tenemos 10 minutos, quizá 15. ¿Y los perros?, preguntó Amara. Hay 3, respondió Kofi. 2 en la entrada, 1 suelto en el jardín. Tendremos que darles carne envenenada. ¿Envenenada?, preguntó Essie, horrorizada. ¿Cómo conseguimos veneno? Una anciana llamada Ya levantó la mano. Tenía casi 70 años y había sido curandera en su aldea. Hay una que crece cerca del río, dijo, las raíces molidas y mezcladas con grasa de cerdo. Los perros no sentirán nada, solo dormirán. Nadie preguntó si sería un sueño permanente. Día 3. La fabricación de herramientas Tunde, que había trabajado como herrero antes de ser esclavizado, comenzó a forjar herramientas rudimentarias en secreto. Usando metal de herramientas viejas y desechadas, fabricó ganzúas, cuchillos pequeños y una barra de hierro que podría usarse para forzar el candado del sótano. No son perfectas, dijo mostrándole a Kofi una ganzúa torcida, pero funcionarán. ¿Y las armas?, preguntó un hombre llamado Jabari, uno de los más jóvenes del grupo. No habrá armas, respondió Kwame firmemente. Esta no es una guerra, es una recuperación. ¿Y si nos atacan?, insistió Jabari. Entonces correremos, dijo Kofi, pero no mataremos, porque el día que matemos nos convertiremos en ellos. Y eso es lo único que no podemos permitirnos. No parecía convencido, pero nuestra humanidad. Día 5. El espía interno Vicente, el criado mulato, se convirtió en el informante clave. Aunque seguía asustado, poco a poco comenzó a proporcionar detalles cruciales. Los horarios exactos de don Sebastián, cuándo Rodrigo salía a caballo, dónde guardaban las llaves, qué noches Fray Cristóbal se quedaba hasta tarde en la capilla. Una noche, Vicente le entregó a Kofi algo envuelto en un trapo. ¿Qué es esto?, preguntó Kofi. Vicente desenvolvió el trapo. La llave del sótano, susurró. La robé esta tarde. Don Sebastián cree que la perdió. Mañana harán una nueva. Kofi miró la llave como si fuera oro. Gracias, Vicente. No me agradezcas, respondió Vicente con lágrimas en los ojos. Solo cuando todo termine, si sobrevives, recuerda mi nombre, porque nadie más lo hará. Kofi puso una mano en su hombro.
Lo recordaré. A medianoche, Kofi, Amara, Tunde y otros 5 seleccionaron y hicieron un ensayo completo de la operación. Caminaron la ruta desde los barracones hasta la mansión, cronometrando cada paso. Probaron la ventana del sótano. Efectivamente era estrecha, pero Amara, que era delgada, podía pasar. Practicaron cómo abrir el candado con la llave, cómo cargar los tambores sin hacer ruido y cómo retirarse sin dejar rastro. Todo salió bien hasta que uno de los perros comenzó a ladrar. El grupo se congeló. Los ladridos resonaron en la noche húmeda. A lo lejos se escuchó la voz de uno de los guardias. «¿Qué pasa, sultán?» Kofi hizo un gesto rápido y todos se dispersaron entre las sombras de los árboles. El guardia salió con una antorcha, paseó la luz por el jardín y finalmente se encogió de hombros. «Debe ser una rata», murmuró, y volvió a su puesto. Cuando el peligro pasó, el grupo se reunió nuevamente. «No podemos volver a arriesgarnos así», dijo Kofi. «La próxima vez será la verdadera». La duda de Rodrigo. Durante esos días, algo extraño comenzó a suceder. Rodrigo de Mendoza, el hijo de don Sebastián, empezó a pasar más tiempo entre los esclavos. No de manera amistosa, pero sí curiosa. Hacía preguntas, observaba, tomaba notas en un cuaderno de piel. Un día se acercó a Kofi mientras éste descansaba brevemente bajo la sombra de un árbol de cacao. «¿Cómo te llamas?», preguntó en español. Kofi lo miró sin responder. «Te he visto trabajar eficiente», continuó Rodrigo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Eres fuerte». 15 años, respondió Kofi finalmente con voz neutra. «¿Y antes?» «Antes no importa». Rodrigo frunció el ceño. «¿Por qué dices eso?» «Porque ustedes lo decidieron así». Hubo un silencio incómodo. Rodrigo parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Finalmente asintió y se alejó. Esa noche, Kofi le contó a Kwame sobre el encuentro. «Ese joven es peligroso», dijo Kwame. «No porque un hombre cruel es predecible, sino porque un hombre que duda es impredecible». «¿Qué quieres decir?» «Y los impredecibles son los que arruinan los planes». Kofi asintió, pero algo en su interior le decía que Rodrigo era más que un simple hijo de esclavista. Era un hombre atrapado entre dos mundos, y eso lo hacía peligroso o útil. Día 12. La víspera. La noche antes de la luna llena, el grupo se reunió por última vez. Eran ahora 43 personas. Algunos habían traído a sus esposas. Todos sabían que quizá no volverían. A sus hermanos. Kwame, con su voz temblando por la edad y la emoción, habló. «Mañana recuperaremos lo que nos robaron. No solo los tambores, recuperaremos nuestra dignidad, nuestra memoria, nuestra voz. Y si morimos, que mueran también nuestros amos, que mueran sabiendo que nunca pudieron callarnos por completo». Amara se levantó. «Quiero que todos escuchen esto», dijo. «Si algo sale mal, si nos capturan, no traicionaremos a nadie. No importa lo que nos hagan, porque nuestra fuerza no está en nuestros cuerpos, está en nuestra unidad». Todos asintieron. Kofi cerró los ojos y susurró una oración en Twi, la lengua de sus ancestros. Pidió protección, sabiduría y coraje, y sobre todo pidió que si había algún espíritu escuchando desde África, que los guiara esa noche, porque al día siguiente, al caer la luna llena sobre Tabasco, los 12 tambores volverían a latir, o morirían intentándolo. La luna llena de agosto se alzó sobre la hacienda San Bartolomé como un ojo de plata contemplando el sufrimiento humano. El aire estaba más denso que nunca, cargado de humedad y electricidad. Las chicharras cantaban con un fervor casi profético, como si supieran que esa noche sería diferente. A las 10 de la noche, después de que las campanas marcaran el final de la jornada, los esclavos fueron encerrados en los barracones como de costumbre, pero dentro nadie dormía. 43 personas esperaban en silencio, con el corazón palpitando al ritmo de un tambor imaginario. Kofi estaba recostado en su catre de madera podrida, con los ojos abiertos, mirando las vigas del techo. A su lado, Amara rezaba en voz baja en su lengua materna. Tunde afilaba discretamente un pedazo de metal contra una piedra.
Kwame, sentado en una esquina, murmuraba cánticos ancestrales que nadie más podía entender, pero que todos sentían en el pecho. A la 1 de la mañana, Kofi se levantó. No dijo nada. Simplemente comenzó a caminar hacia la puerta del barracón. Uno a uno, los demás lo siguieron. No había abrazos, no había despedidas dramáticas, solo pasos silenciosos sobre la tierra húmeda. La puerta del barracón estaba cerrada con un candado, pero Tunde había fabricado una ganzúa que funcionó a la perfección. El clic metálico resonó como un disparo en el silencio de la noche, pero nadie se movió. Esperaron 30 segundos. Kofi empujó la puerta lentamente. Afuera, la noche los recibió con el canto de las ranas y el zumbido de los mosquitos. La luna iluminaba los caminos de tierra roja como si fueran ríos de sangre. El grupo se dividió en 3 equipos como habían planeado. Equipo 1, Kofi, Amara, Tunde, Shabari, infiltración en la mansión para recuperar los tambores. Equipo 2, Kwame, Esi, Ya y otros 10. Distracción. Provocar ruidos en el lado opuesto de la hacienda para desviar la atención de los guardias. Equipo 3, el resto. Vigilancia. Distribuidos estratégicamente para alertar sobre cualquier movimiento de los capataces o guardias. 1:30 AM. El veneno ya. La anciana curandera se acercó a los 3 perros de la hacienda con pedazos de carne empapados en el veneno que había preparado con raíces molidas. Los perros, hambrientos como siempre, devoraron la carne. En menos de 5 minutos, los 3 animales cayeron al suelo, respirando lentamente, sus ojos vidriosos mirando hacia la luna. Ya se santiguó, aunque no creía en el Dios católico que los españoles habían intentado imponerles. Creía en algo más antiguo, algo que no tenía nombre, pero que latía en la tierra y en los árboles. «Perdónenme», susurró a los perros. «Ustedes también son esclavos». 1:45 Kofi, Amara, Tunde y Jabari se acercaron a la mansión de don Sebastián desde el jardín trasero, ocultos entre los arbustos de hibisco y las palmeras. La ventana del sótano estaba exactamente donde Vicente había dicho, estrecha, a ras del suelo, parcialmente cubierta por maleza. Kofi hizo una seña y Amara se deslizó hacia la ventana. Era tan delgada que pudo pasar sin dificultad, aunque se raspó el hombro contra el marco de madera. Una vez dentro, abrió la puerta del sótano desde adentro, usando la llave que Vicente les había proporcionado. El sótano olía a moho, vino viejo y olvido. Cajas de madera apiladas, botellas polvorientas, herramientas oxidadas, y al fondo, detrás de un montón de cajas con el sello real español, estaban los 12 tambores. Kofi sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, tallados en madera de caoba oscura, con patrones geométricos que contaban historias de guerreros, cosechas, rituales y dioses olvidados. Algunos tenían pieles de animal tensadas con cuerdas de fibra vegetal. Otros estaban decorados con conchas marinas y cuentas de colores. Cada uno era único, cada uno era sagrado. «Están aquí», susurró Amara con lágrimas en los ojos. «Realmente están aquí». «Rápido», dijo Kofi. «Tenemos 10 minutos». Eran más pesados. Comenzaron a cargar los tambores, pero la adrenalina les daba fuerza. Uno por uno los sacaron del sótano, pasándolos por la ventana hacia Tunde y Jabari, que esperaban afuera. Cuando habían sacado 8 tambores, escucharon pasos. Todos se congelaron. Los pasos se acercaban. No eran de un guardia, eran más suaves, más vacilantes. La puerta del sótano se abrió lentamente. Era Rodrigo de Mendoza. Llevaba una bata de dormir blanca y una vela en la mano. Sus ojos se abrieron al ver a Kofi, Amara y los tambores esparcidos por el suelo. Por un momento, nadie se movió. El tiempo pareció detenerse. Rodrigo abrió la boca para gritar, pero antes de que pudiera emitir un sonido, Kofi levantó las manos en un gesto de súplica. «Por favor», susurró en español. «No grite». Rodrigo lo miró, confundido y aterrado. ¿Qué están haciendo?» «Lo que deberíamos haber hecho hace 15 años»,
respondió Kofi. Rodrigo miró los tambores. Recuperar lo que nos robaron. Esos son propiedad de mi padre. Estos tambores son sagrados, dijo Amara con voz firme. Son la voz de nuestros ancestros. Su padre nos los robó, igual que nos robó nuestras vidas. Rodrigo tragó saliva. Su mano temblaba, haciendo que la luz de la vela bailara sobre las paredes del sótano. Si los toman, mi padre los buscará. Los matará a todos. Ya estamos muertos, respondió Kofi. La diferencia es que ahora elegimos morir con dignidad. Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era compasión, no era alianza, era simplemente cansancio. 5 minutos, dijo finalmente. Tienen 5 minutos antes de que haga lo que debo hacer. Kofi asintió. Gracias. Rodrigo dio un paso atrás, salió del sótano y cerró la puerta tras de sí. Kofi, Amara, luego, sin perder un segundo, terminaron de sacar los 4 tambores restantes y corrieron hacia el punto de reunión acordado, el viejo establo abandonado al borde de la plantación. 2:15 AM. El eco. Cuando los 43 se reunieron en el establo, con los 12 tambores finalmente en sus manos, algo cambió en el aire. Era como si una corriente eléctrica recorriera el grupo. Algunos lloraban, otros sonreían por primera vez en años. Kwame, temblando de emoción, se acercó a uno de los tambores y pasó las manos sobre la piel tensada. «Han vuelto», susurró. «Los corazones han vuelto». Kofi sabía que no tenían mucho tiempo. En cualquier momento Rodrigo alertaría a los guardias. Pero antes de huir, antes de esconder los tambores, antes de enfrentar las consecuencias, necesitaban hacer algo. Necesitaban tocarlos. Una vez, dijo Kofi mirando a todos. Solo una vez, para que sepan que no pudieron callarlos. Levantó sus manos viejas y arrugadas y golpeó el tambor. El sonido que emergió fue profundo, resonante, ancestral. Era el latido de un corazón que había dejado de latir hacía décadas. Era el grito de un pueblo silenciado. Era la memoria hecha música. Uno a uno, los demás comenzaron a tocar. Algunos con técnica, otros con pura emoción. Los 12 tambores crearon una sinfonía caótica, salvaje, y por primera vez hermosa. En 15 años, los esclavos de la hacienda San Bartolomé sintieron que eran algo más que propiedad. Sintieron que eran humanos. Pero ese eco, esa música, esa declaración de existencia, selló su destino. Porque a 2 kilómetros de distancia, en la mansión de piedra, don Sebastián de Mendoza se despertó con el sonido de los tambores y supo exactamente qué significaba. La rebelión había comenzado, atravesó la noche húmeda de Tabasco como un grito de guerra ancestral. En la mansión, don Sebastián de Mendoza se incorporó de golpe en su cama con el corazón acelerado y la mandíbula apretada. Su esposa, doña Inés, gimió asustada. «¿Qué es ese ruido?», preguntó con voz temblorosa. Don Sebastián no respondió. Ya estaba de pie, poniéndose las botas y agarrando el mosquete que siempre mantenía cargado junto a la cómoda. Su rostro, normalmente rojizo por el calor y el vino, estaba pálido de furia. «Es una rebelión», dijo con voz glacial. «Otra maldita rebelión». Salió de la habitación dando un portazo. En el pasillo se encontró con Rodrigo, que había salido de su cuarto con la respiración agitada. «Padre, yo...» «No hay tiempo para tus excusas», rugió don Sebastián. «Despierta a los guardias, que traigan los perros, que monten los caballos. Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Rodrigo abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Algo en los ojos de su padre le advertía que cualquier palabra podría ser fatal. Asintió y bajó corriendo las escaleras. En menos de 10 minutos, la hacienda se transformó en un avispero. Las campanas comenzaron a sonar descontroladamente, no con el ritmo metódico del trabajo, sino con el tono de alarma. Los guardias, 6 hombres armados con mosquetes y machetes, montaron sus caballos. Los capataces salieron de sus casas con látigos y antorchas. Incluso Fray Cristóbal, despertado por el alboroto, apareció en la puerta de la capilla con un crucifijo en la mano, murmurando oraciones en latín.
Don Sebastián montó su caballo negro, un animal grande y agresivo llamado Satán, que resoplaba vapor en la noche fresca. «Escúchenme bien», gritó a sus hombres. «Los salvajes han robado los tambores del sótano. Están en algún lugar de la hacienda. Quiero que los encuentren. Vivos o muertos, no me importa, pero quiero esos tambores de vuelta». «¿Y los esclavos?», preguntó Eugenio Salazar, el capataz mulato, con el látigo enrollado en la mano. «Los que colaboren, azotes; los que resistieron, horca; los que tocaron los tambores». Don Sebastián hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y placer. «Fuego». Los hombres asintieron. Sabían exactamente qué significaba eso. La cacería había comenzado. 2:30 En el establo AM. abandonado, La el huida. sonido de los tambores se detuvo abruptamente cuando escucharon las campanas de alarma y los gritos de los guardias. «¡Nos encontraron!», gritó Jabari, presa del pánico. «No», dijo Kofi, con voz firme. «Todavía no saben dónde estamos, pero pronto lo sabrán. Tenemos que movernos, ahora». «¿A dónde?», preguntó Essi, abrazando a sus dos hijos pequeños. «No hay ningún lugar seguro». Kwame se levantó, apoyándose en su bastón. «Hay cuevas El río», al otro lado del dijo. río Grijalba. Mi abuelo me habló de ellas cuando era joven. Los españoles no las conocen. Podemos escondernos allí». «¿Cuevas?», preguntó Tunde. «¿Y cuánto tiempo crees que podemos escondernos? ¿Una semana? ¿Un mes? Eventualmente nos encontrarán». «Entonces, que nos encuentren», respondió Amara con los ojos encendidos. «Pero no sin luchar, no sin dejar nuestra marca». Kofi miró los 12 tambores, esparcidos por el suelo del establo como corazones latiendo en la oscuridad. Sabía que no podrían llevarlos todos. Eran demasiado pesados, demasiado lentos. «Dividiremos los tambores», dijo. 6 personas, 2 tambores cada uno. Los demás irán adelante para abrir camino y distraer a los guardias si es necesario. «¿Y los otros 6 tambores?», preguntó Amara. Kofi miró a Kwame. El anciano asintió lentamente. «Los enterramos», dijo Kwame, «aquí mismo, donde los españoles nunca los encuentren. Y dejamos Para que una los que marca, vengan después una señal, sepan que estuvimos aquí, que luchamos, que no nos olvidaron». Todos guardaron silencio. Era un plan desesperado, pero tenía sentido. Si morían, al menos una parte de su historia sobreviviría. Rápidamente, usando palas y manos desnudas, cavaron un hoyo profundo en el suelo de tierra del establo. Enterraron 6 de los 12 tambores, envolviéndolos en telas para protegerlos de la humedad. Kwame marcó el lugar con una piedra tallada con símbolos adinkra, símbolos ancestrales que representaban resistencia, memoria y esperanza. «Que los que vengan después encuentren estos corazones», murmuró Kwame, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «y que sepan que no estaban solos». Luego, cargando los 6 tambores restantes, el grupo salió del establo y corrió hacia la selva que rodeaba la hacienda. El río Grijalba estaba a 3 kilómetros de distancia. Tenían que cruzarlo antes del amanecer, o todo estaría perdido. 3:00 AM, la primera sangre. Los guardias llegaron al establo 15 minutos después. Encontraron las huellas frescas, los restos de tela y el hoyo recientemente cubierto. Don Sebastián desmontó de su caballo y se arrodilló junto a la marca de Kwame. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando los símbolos tallados en la piedra. Fray Cristóbal se acercó, examinándolos con desconfianza. «Brujería», dijo con desprecio. «Estos salvajes están Símbolos invocando paganos». a sus demonios africanos». Don Sebastián escupió al suelo. «No me importan sus demonios, quiero mis tambores». Miró a sus hombres. «Caben, quiero saber qué hay enterrado aquí». Los guardias comenzaron a cavar. En pocos minutos desenterraron los 6 tambores. Don Sebastián los miró con una mezcla de alivio y rabia. «6», murmuró. «Faltan 6. Los tienen ellos», dijo Eugenio Salazar. «Y van hacia el río. Las Era una huellas son sonrisa frescas». terrible, sin Don humor. Sebastián «Perfecto. sonrió. «Que vayan al río, los acorralaremos allí. Y cuando los encontremos...» Su voz se volvió un susurro venenoso.
Haremos un ejemplo que nadie olvidará jamás. Montó su caballo y espoleó a Satán hacia la selva. Los guardias lo siguieron, con antorchas encendidas, iluminando el camino. Detrás de ellos, Rodrigo observaba en silencio. Algo dentro de él se retorcía. Sabía que debería estar con su padre. Sabía que debería estar cazando a los esclavos rebeldes. Pero algo en los tambores, algo en el símbolo de la piedra, algo en los ojos de Kofi cuando le suplicó en el sótano, lo detenía. Por primera vez en su vida, Rodrigo de Mendoza comenzó a dudar de todo lo que le habían enseñado. Y esa duda, esa pequeña grieta en su certeza, eventualmente definiría su destino. Mientras tanto, en la selva, Kofi y los demás corrían entre los árboles con los tambores atados a sus espaldas. Las ramas les arañaban el rostro, las raíces les hacían tropezar, los mosquitos les picaban sin piedad. Pero no se detenían, porque sabían que detrás de ellos la muerte los perseguía, y solo el río podía salvarlos, o ahogarlos. El río Grijalba fluía oscuro y caudaloso bajo la luz de la luna, arrastrando ramas, hojas y secretos hacia el Golfo de México. Sus aguas eran traicioneras, especialmente en agosto, cuando las lluvias recientes hinchaban su caudal y creaban remolinos invisibles que podían arrastrar a un hombre en segundos. Kofi llegó primero a la orilla, respirando con dificultad, con el tambor amarrado a su espalda, golpeándole las costillas. Detrás de cada paso llegaron Amara, Tunde, Kwame, Esi, con sus 2 hijos, y otros 26 esclavos exhaustos, aterrorizados, pero vivos. ¿Cómo vamos a cruzar?, preguntó Jabari, mirando las aguas negras que se arremolinaban. No hay balsas, no hay puentes. Nadamos, respondió Kofi. ¿Nadar? Esi abrazó a sus hijos. Mis niños no saben nadar. Muchos de nosotros no sabemos. Era cierto. La mayoría de los esclavos El agua habían profunda nacido era un tierra enemigo adentro. desconocido. En África, Kwame se acercó a la orilla y miró el río con ojos entrecerrados. No es la primera vez que nuestro pueblo cruza aguas imposibles, dijo. Nuestros ancestros cruzaron el océano encadenados. Esto es solo un río que puede matarnos, murmuró Tunde. Todo puede matarnos, respondió Amara. Pero si nos quedamos aquí, definitivamente Como si nos quisieran matarán. Confirmar sus palabras, a lo lejos se escuchó el ladrido de los perros de caza y el grito de los guardias. Las antorchas se movían entre los árboles como luciérnagas enfurecidas. No había tiempo para discutir. Kofi comenzó a desatar el tambor de su espalda. «Escuchen», dijo levantando la voz. «Los tambores pueden flotar si los atamos bien. Usaremos las cuerdas y las telas para hacer flotadores. Los que no saben nadar se aferrarán a ellos. Los que saben nadar ayudarán a los demás». Rápidamente, con manos temblorosas, comenzaron a prepararse. Desgarraron sus propias ropas para hacer cuerdas más largas. Amarraron los 6 tambores restantes en pares, creando 3 flotadores improvisados. Los niños fueron atados a los tambores, las mujeres mayores también. «¿Y los que enterramos?», preguntó Amara. «¿Qué pasará con ellos?». Kwame sonrió tristemente. «Ellos están seguros. Dormirán en la tierra hasta que alguien digno los despierte. Nosotros llevaremos su voz al otro lado». 3:45 AM. El cruce Kofi fue el primero en entrar al agua. El frío lo golpeó como un puñetazo. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, tirando de sus piernas, tratando de arrastrarlo río abajo. Pero Kofi había aprendido a nadar de niño en los ríos de Ghana. Su cuerpo recordaba. «¡Vamos!», gritó. «¡Uno por uno! ¡No se suelten!». Amara entró después, aferrándose a uno de los tambores Luego flotantes, Tunde, con Esi y sus 2 hijos atados al segundo tambor. Kwame, a pesar de su edad, entró con determinación, sus brazos frágiles remando con furia. Uno por uno, los 32 esclavos entraron al río. El agua estaba viva, retorciéndose, tirando de ellos. Algunos lograron mantener la calma, otros gritaban, tragando agua, tosiendo. Un hombre joven llamado Dayo perdió el agarre y fue arrastrado por la corriente.
Kofi nadó hacia él, luchando contra el agua, y logró agarrarlo del brazo justo antes de que desapareciera en la oscuridad. ¡No te sueltes!, gritó Kofi, tirando de él hacia el tambor flotante más cercano. Dayo tosió agua y agarró el tambor con manos temblorosas. La travesía fue eterna. Cada segundo se sentía como una hora. El río rugía a su alrededor, como si estuviera enojado por esta invasión. Los tambores golpeaban contra las rocas sumergidas, haciendo ruidos sordos que se mezclaban con los gritos y las oraciones. Finalmente, después de lo que parecieron años, Kofi sintió el fondo bajo sus pies. Arena, piedras, tierra firme. ¡Ya llegamos!, gritó. ¡Estamos al otro lado! Uno por uno salieron del agua, tosiendo, temblando, pero vivos. Contaron cabezas. 32 habían entrado, 31 salieron. Faltaba alguien. ¿Dónde está Ya?, preguntó Esi, con voz quebrada. La anciana curandera, la que había envenenado a los perros, no había llegado a la otra orilla. Kwame cerró los ojos. El río se la llevó, dijo con voz rota. Que los ancestros la reciban. No había tiempo para llorarla. Ya se escuchaban las voces de los guardias en la orilla opuesta. ¡Ahí están!, gritó Eugenio Salazar, apuntando con su antorcha. ¡Cruzaron el río! Don Sebastián desmontó de su caballo, mirando el agua oscura con rabia. ¡No importa!, rugió. ¡Traigan las canoas! Balsas. Los alcanzaremos antes del amanecer. Pero había un problema. Las balsas estaban en el muelle del puerto de frontera, a varios kilómetros de distancia. Tomar las canoas del almacén llevaría al menos 2 horas. Don Sebastián lo sabía, y eso lo enfurecía más. Rodrigo, que había seguido al grupo de guardias sin participar activamente, observaba desde las sombras. Algo en su pecho se apretaba. Podía ver las figuras pequeñas al otro lado del río, corriendo hacia la selva con los tambores a cuestas. Podía imaginar su miedo, su desesperación, su frágil esperanza. Por primera vez en su vida, Rodrigo se preguntó, ¿de qué lado de la historia quiero estar? 4:30 am. Las cuevas. Al otro lado del río, Kofi guió al grupo hacia las cuevas que Kwame había mencionado. No fueron difíciles de encontrar, estaban escondidas detrás de una cascada pequeña, cubiertas de musgo y enredaderas. La entrada era estrecha, pero una vez dentro, las cuevas se abrían en una red de túneles y cámaras naturales. Era oscuro, húmedo, pero era refugio. El grupo colapsó dentro, exhausto, mojado, temblando. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al vacío. Kofi revisó los tambores. 3 habían sobrevivido intactos. 2 estaban dañados, con grietas en la madera. 1 había perdido su piel tensada, silenciado permanentemente. 5 tambores, dijo Amara con voz 6 hueca. Están enterrados. De 12, recordó Quedan 5. Eso hace 11. Y tocó el tambor silenciado. Murió para salvarnos. Kofi se sentó en el suelo frío de la cueva con la cabeza entre las manos. Había perdido a Ya. Había arriesgado la vida de todos. ¿Y para qué? 5 tambores dañados y un grupo de esclavos fugitivos condenados a morir de hambre o ser capturados. Amara se sentó a su lado. «Hiciste lo correcto», dijo suavemente. «¿Lo hice?» Kofi levantó la mirada. «Otros morirán. Y al final, ¿qué habremos logrado?» Amara tomó su mano. «Lograste que por primera vez en 15 años estos tambores volvieran a sonar. Lograste que 31 personas se sintieran humanas otra vez. Lograste que don Sebastián, con todo su poder, con todos sus guardias, con toda su crueldad, temblara». Kofi la miró. «¿Crees que tembló?» «Lo sé», respondió Amara, «porque si no temblara, no nos estaría persiguiendo con tanta furia». Kwame se acercó, «Debemos apoyándose en su bastón. Dijo. Nos quedamos aquí y esperamos que nos encuentren, o seguimos adelante». «¿Adelante hacia dónde?», preguntó Tunde. «Estamos rodeados. La hacienda al oeste, el río al este, la selva al norte, el mar al sur». «Entonces vamos al mar», dijo Kofi, levantándose. «Hay barcos, hay puertos, hay una posibilidad». «¿Una posibilidad de qué?», preguntó Jabari. «¿De escapar? ¿De volver a África?» Kofi lo miró directo a los ojos.
Una posibilidad de elegir. Finalmente cómo Kwame morimos. asintió. Entonces Silencio. vamos al mar. Y así, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, 31 esclavos fugitivos, portando 5 tambores sagrados, iniciaron la última etapa de su travesía, hacia el mar, hacia la libertad o hacia la muerte. En este punto ya no había diferencia. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que cubría la selva como un sudario. Los rayos del sol apenas penetraban el dosel de árboles, creando un ambiente fantasmal donde cada sombra parecía moverse con vida propia. Kofi y su grupo avanzaban despacio, agotados, hambrientos, pero impulsados por una mezcla de desesperación y esperanza. Llevaban caminando desde que salieron de las cuevas. Los 5 tambores restantes iban distribuidos entre los más fuertes: Kofi, Tunde, Amara, Jabari y un hombre silencioso llamado Ade, que había perdido a su esposa en el cruce del río. Nadie hablaba. Solo el sonido de sus pies descalzos sobre hojas húmedas y el canto lejano de los pájaros rompían el silencio. Kwame caminaba al frente, usando su bastón para apartar las ramas bajas. A pesar de su edad, parecía renovado, como si la cercanía del mar le diera fuerzas. O quizá era simplemente que sabía que este era su último viaje. ¿Cuánto falta?, preguntó Essi, cargando a su hijo menor en brazos. El niño tenía fiebre y tiritaba a pesar del calor. 2 horas, respondió Kwame. Quizá 3. Depende de si los españoles lograron cruzar el río. Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, escucharon un sonido distante. Ladridos de perros. Todos se congelaron. No, susurró Amara. No puede ser. Cruzamos el río. Kofi subió rápidamente a un árbol, trepando con la agilidad de un mono. Desde la altura pudo ver a través de la niebla, y lo que vio le heló la sangre. A menos de 1 kilómetro de distancia, una partida de hombres a caballo avanzaba por la selva. 10, quizá 12, y al frente, montando su caballo negro, estaba Don Sebastián de Mendoza. Pero no era eso lo que le rompió el corazón a Kofi. Era la figura que cabalgaba al lado de Don Sebastián, Rodrigo de Mendoza. Kofi bajó del árbol con el rostro sombrío. «Nos alcanzaron», dijo, «y vienen con perros». «¿Cómo?», preguntó Tunde incrédulo. «Cruzamos el río. Deberían estar horas detrás de nosotros». Kofi negó con la cabeza. «Alguien les mostró un atajo, o un puente, o...» Hizo una pausa, el peso de la comprensión cayendo sobre él. «O alguien los guió». Todos miraron a Kofi. «¿Vicente?», preguntó Amara. «No lo sé», respondió Kofi. «Pero no importa. Lo que importa es que están aquí. Y tenemos minutos, el suelo con su bastón. Horas. Entonces nos dividimos. La mitad corre hacia el mar. La otra mitad se queda para distraerlos». «¡No!», gritó Essi. «No vamos a separarnos. Ya perdimos allá. Y perderemos a más si todos corremos juntos», respondió Kwame con dureza. «Los niños son lentos, los viejos somos lentos. Si todos vamos juntos, nos capturan a todos». Kofi sabía que Kwame tenía razón, pero la idea de separar al grupo era como arrancarles el corazón. «¿Quiénes se quedan?», preguntó Kwame. Levantó su bastón. «Yo me quedo, y cualquiera que quiera morir luchando en lugar de morir corriendo». Hubo un silencio pesado. Jabari dio un paso adelante. «Yo me quedo». Luego Ade. «Yo también». Uno por uno, 15 personas dieron un paso adelante. Hombres y mujeres que habían sobrevivido a la esclavitud, al viaje en barco, a la hacienda, al río, y ahora elegían morir de pie. Kofi abrazó a Kwame. «Viejo necio», susurró. «Kwame, lleva los tambores al mar, joven, y si tonto sobrevives, cuéntale a una mano en el hombro aquí. Cuéntales que existimos, que luchamos, que no fuimos olvidados». Kofi asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo haré». Kwame le entregó el tambor que él había estado cargando. «Este es el último que tocará mis manos, que suene por todos nosotros». Luego, sin más palabras, Kwame y los 15 se internaron en la selva, en dirección contraria al mar, hacia los perros, hacia los guardias, hacia su muerte elegida. 6 a.m.
El último tambor de Kwame Don Sebastián y su partida avanzaban con prisa, siguiendo el rastro que los perros habían detectado. El mulato Eugenio Salazar iba al frente, con el látigo en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. «Están cerca», dijo. «Los perros los huelen». Rodrigo cabalgaba en silencio, con el rostro pálido. Había sido él quien le había dicho a su padre sobre el puente secreto que los pescadores locales usaban para cruzar el río. Había sido él quien había traicionado a Kofi y a los demás. Y ahora, cada paso que daba su caballo era un peso más en su conciencia. De pronto, escucharon algo que los detuvo en seco. Un tambor. No era el sonido caótico de la noche anterior. Era un ritmo constante, profundo, casi hipnótico, como un corazón latiendo. Don Sebastián levantó una mano, deteniendo a la partida. «¿Qué es eso?», murmuró. El sonido venía de un claro a 50 metros de distancia. Avanzaron con cautela. Los perros gruñían, tirando de las correas, y cuando llegaron al claro, vieron algo que ninguno de ellos olvidaría. Kwame estaba sentado en el centro del claro, con las piernas cruzadas, tocando un tambor. Alrededor de él, los otros 14 esclavos formaban un círculo, algunos con palos, otros con piedras, pero la mayoría con las manos vacías. Y todos cantaban. Era un canto en twi, en yoruba, en kikongo, en lenguas que los españoles no entendían, pero que sentían en el pecho. Era un canto de guerra, de despedida, de memoria. Don Sebastián desmontó con el mosquete en las manos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Fray Cristóbal, que había insistido en acompañar la partida, se santiguó. «Es brujería», susurró. «Están invocando a sus dioses paganos». «No son dioses», dijo Rodrigo con voz temblorosa. Son ellos mismos». Don Sebastián lo miró con furia. «¡Cállate!», se volvió hacia Eugenio Salazar. «Termina con esto. Ahora». El disparo resonó en la selva como un trueno. Kwame dejó de tocar. El tambor cayó de sus manos. Miró hacia el cielo, sonrió y se desplomó. Los 14 esclavos gritaron. Algunos corrieron hacia Eugenio, otros hacia Don Sebastián. No tenían armas, solo rabia. Lo que siguió fue una masacre. Los guardias dispararon, los capataces golpearon con látigos y machetes, los perros desgarraron carne. En menos de 5 minutos, los 14 esclavos estaban muertos o moribundos. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Don Sebastián miró los cuerpos esparcidos por el claro, el tambor de Kwame tirado en un charco de sangre, y sintió nada. «Recojan los tambores», ordenó, «y quemen los cuerpos». Rodrigo desmontó de su caballo, temblando, caminó hacia el cuerpo de Kwame y se arrodilló junto a él. Los ojos del anciano estaban abiertos, mirando hacia el cielo con una expresión de paz. Rodrigo cerró esos ojos con dedos temblorosos. «Perdóname», susurró. Pero Kwame ya no podía perdonar a nadie, y Rodrigo tendría que vivir con eso el resto de su vida. 7:0 AM. El eco que no muere. A varios kilómetros de distancia, Kofi y los 16 sobrevivientes escucharon los disparos. Sabían lo que significaba. Amara se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo. «Se fueron», susurró. «Todos se fueron». Kofi apretó el tambor contra su pecho. «No», dijo con voz firme. «No se fueron. Y mientras vivamos, están aquí. Ellos vivirán». En estos tambores, siguieron caminando, en nuestra memoria, hacia el mar, donde los esperaba el último capítulo de esta historia de sangre, tambores y libertad imposible. El sonido del mar llegó antes que su vista. Era un rugido constante, antiguo, indiferente al sufrimiento humano. Cuando Kofi y los 16 sobrevivientes emergieron finalmente de la selva, se encontraron en un acantilado bajo que daba al Golfo de México. El agua se extendía hasta el horizonte, gris verdosa bajo el sol matutino, salpicada de espuma blanca donde las olas rompían contra las rocas. Era hermoso, y era una trampa. ¿Y ahora qué?, preguntó Tunde, dejando caer el tambor que había cargado durante kilómetros. ¿Nadamos hasta Cuba? ¿Hasta África? Kofi escaneó la costa.
A unos 500 metros al norte podía ver los restos de un pequeño muelle de pescadores, medio derruido por las tormentas, y amarradas al muelle 2 canoas. Allí, señaló, si logramos llegar a esas canoas, podemos navegar hacia el este. Hay aldeas de pescadores libres en la costa. Algunos son antiguos cimarrones. Quizá nos ayuden. ¿Quizá?, repitió Essie abrazando a sus hijos. ¿Eso es todo lo que tenemos? Quizá. Es más de lo que teníamos ayer, respondió Amara. Comenzaron a descender por el acantilado, usando las raíces de los manglares como cuerdas. Era peligroso. Las rocas estaban resbaladizas con algas y musgo. Uno de los hombres, agotado y débil, perdió el agarre y cayó. Su cuerpo golpeó las rocas con un sonido horrible antes de ser arrastrado por las olas. Nadie gritó. Ya no les quedaban gritos. Cuando finalmente llegaron al muelle, encontraron que las 2 canoas estaban en peor estado de lo que parecía desde arriba. Una tenía un agujero del tamaño de un puño en el casco. La otra estaba relativamente intacta, pero solo podía llevar a 8 personas como máximo. Kofi miró a los 15 sobrevivientes restantes. 2 viajes, dijo. Primero los niños, las mujeres y los heridos. Luego volvemos por los demás. ¿Y si no hay tiempo para un segundo viaje?, preguntó Jabari con los ojos enrojecidos. ¿Y si nos capturan mientras esperamos? Entonces esperamos, respondió Kofi, porque no voy a dejar a nadie atrás. Fue una mentira, todos lo sabían, pero era una mentira necesaria. 8:00 AM. La llegada de los perseguidores. Don Sebastián y su partida llegaron al acantilado justo cuando la primera canoa se alejaba del muelle con 8 esclavos a bordo. Kofi, Tunde, Amara, Jabari y otros 3 habían quedado en la playa, esperando. «Ahí están», gritó Eugenio Salazar, apuntando hacia abajo. Don Sebastián desmontó rápidamente sacando su mosquete. «¡Fuego!», ordenó. Los disparos resonaron. Las balas salpicaron el agua alrededor de la canoa, pero ninguna dio en el blanco. La distancia era demasiado grande. «¡Maldición!», rugió don Sebastián. «Bajen, capturen a los que están en la playa». Los guardias comenzaron a descender por el acantilado, pero el descenso era lento, peligroso. Don Sebastián, impaciente, miró a su alrededor y vio a Rodrigo, que había permanecido atrás, pálido y silencioso. «¡Tú!», le gritó a su hijo. «Baja y ayuda a capturarlos, o te juro que te desheredo». Rodrigo miró a su padre. Luego miró hacia la playa, donde Kofi y los demás se preparaban para defender la última canoa con palos y piedras. Y en ese momento, algo dentro de Rodrigo se rompió. «No», dijo. Don Sebastián se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?». «Dije que no», repitió Rodrigo con voz más firme. «No voy a ayudarte a capturarlos. No voy a ayudarte a matarlos. Ya es suficiente». El rostro de don Sebastián se puso rojo de furia. «Suficiente, suficiente. Estos salvajes nos robaron, mataron a nuestros hombres, quemaron nuestras propiedades. Nunca quemaron nada», gritó Rodrigo. «Solo recuperaron lo que era suyo, y nosotros les robamos todo, sus vidas, sus familias, su dignidad». Don Sebastián abofeteó a su hijo con tanta fuerza que Rodrigo cayó al suelo. «Eres una vergüenza», escupió don Sebastián. «Una vergüenza para tu apellido, para tu sangre, para todo lo que hemos construido». Rodrigo se levantó lentamente, tocándose la mejilla hinchada. «Entonces me siento honrado de ser una vergüenza». Y sin decir más, Rodrigo se dio la vuelta y comenzó a bajar por el acantilado, pero no hacia los esclavos, sino hacia el camino que llevaba de vuelta a la hacienda. Don Sebastián lo miró irse, con una mezcla de rabia y algo parecido al dolor, pero no lo llamó de vuelta. Porque un hombre como don Sebastián no suplicaba, simplemente destruía. 8:30 AM. La última resistencia. Los guardias llegaron a la playa justo cuando Kofi y los demás terminaban de reparar la segunda canoa con trozos de madera y fibras de palma. No era perfecta, pero flotaba. «¡Suban!», gritó Kofi. «¡Ahora!». Tunde, Amara, Jabari y los otros 3 comenzaron a empujar la canoa hacia el agua.
pero los guardias estaban demasiado Eugenio cerca. Salazar corrió hacia ellos, con el látigo silbando en el aire. Kofi agarró un palo de madera y se giró para enfrentarlo. El látigo se enrolló alrededor del palo y Eugenio tiró, arrancándoselo de las manos. Luego sacó un cuchillo. «Fin del viaje, Kofi», dijo con una sonrisa cruel. Kofi no respondió. Simplemente se lanzó hacia adelante, esquivando la cuchillada, y tacleó a Eugenio contra la arena. Ambos rodaron, golpeándose, mordiendo, peleando como animales. Detrás de ellos, «Kofi», Amara gritaba: «la canoa se va». Kofi miró hacia atrás y vio que la canoa ya estaba en el agua, alejándose. Tunde y los demás remaban con desesperación. Él no llegaría a tiempo, y lo sabía. «¡Vayan!», gritó Kofi. «Llévense los tambores, cuéntenle al mundo». Amara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¡No! ¡No te voy a dejar! ¡Tienes que hacerlo!», gritó Kofi. «¡Por Kwame! ¡Por Ya! ¡Por todos los que murieron!». Amara sollozó, pero finalmente asintió. Kofi Se giró y la hacia canoa Eugenio, que se siguió había alejándose. levantado y ahora lo apuntaba con el mosquete. «Adiós, esclavo», dijo Eugenio. El disparo resonó. Kofi cayó de rodillas, con sangre brotando de su pecho, pero no dejó de mirar hacia el mar, hacia la canoa que se alejaba, hacia los 5 tambores que contra todo pronóstico habían sobrevivido, y sonrió, porque sabía que aunque él muriera, el eco de esos tambores viviría para siempre. 9:0 AM. El final que no termina. Llegó a la playa justo a tiempo para ver la segunda canoa desaparecer en la distancia. Miró el cuerpo de Kofi en la arena, la sangre mezclándose con el agua del mar. «¿Están muertos?», preguntó. «Este sí», respondió Eugenio, señalando a Kofi. «Los otros escaparon». Don Sebastián apretó los dientes. «¿Con los tambores?». Eugenio asintió. Don Sebastián miró hacia el horizonte, donde las 2 canoas ya eran puntos diminutos. «Envía mensajeros a todos los puertos de la costa», ordenó. «Quiero que cada guardia, cada milicia, cada pescador sepa que hay esclavos fugitivos con tambores robados. Ofrezco 50 pesos de oro por su captura». Eugenio asintió y corrió hacia los caballos. Don Sebastián se quedó solo en la playa, mirando el mar, y por primera vez en su vida sintió algo parecido al miedo, porque sabía que aunque hubiera matado a Kofi, aunque hubiera matado a Kwame y a los demás, no había matado su historia. Y las historias, una vez contadas, nunca mueren, solo esperan. 3 semanas después, la hacienda San Bartolomé había vuelto a la normalidad. Los esclavos trabajaban en los cacaotales. Las campanas sonaban 3 veces al día. Don Sebastián paseaba a caballo con su látigo enrollado en el cinto. Fray Cristóbal rezaba en la capilla. Todo parecía igual, pero no lo era. Había un silencio diferente en el aire, una tensión invisible. Los esclavos no cantaban mientras trabajaban, no se miraban entre sí. Caminaban como fantasmas, con los ojos bajos, pero sus mentes estaban lejos. Estaban pensando en Kofi, en Kwame, en Amara, en los 12 tambores. Vicente, el criado mulato, había escuchado rumores. Se decía que 2 canoas llenas de esclavos fugitivos habían llegado a una aldea de cimarrones cerca de Comalcalco. Se decía que llevaban tambores sagrados y que estaban contando una historia de rebelión, sacrificio y Se resistencia. decía que Algunos de los cimarrones estaban planeando rescatar a más esclavos de las haciendas cercanas, pero eran solo rumores, y los rumores en Tabasco eran peligrosos. Rodrigo de Mendoza no había vuelto a hablar con su padre desde el día del acantilado. Vivía en la mansión, pero era como un fantasma. Comía solo, leía solo, paseaba por los jardines solo. Una noche, 3 semanas después de la rebelión, Rodrigo bajó al sótano de la mansión. Llevaba una vela y un pico. Allí estaban los 6 tambores que habían recuperado del establo. Don Sebastián los había ordenado destruir, pero aún no lo había hecho. Estaban apilados en una esquina, cubiertos de polvo. Rodrigo los miró durante largo rato. Luego
Comenzó a cavar. Cavó un hoyo profundo en el suelo de tierra del sótano, y uno por uno enterró los 6 tambores. No lo hizo porque quisiera destruirlos. Lo hizo porque quería protegerlos, porque algo dentro de él ya no veía a los esclavos como propiedad, los veía como personas, y esos tambores eran su voz. Cuando terminó, cubrió el hoyo y marcó el lugar con una piedra pequeña, tallada con el símbolo que había visto en el establo, el adinkra de resistencia. Que alguien los encuentre, susurró Rodrigo, algún día, y que recuerden lo que pasó aquí. Luego subió las escaleras, dejando los tambores enterrados en la oscuridad, durmiendo, esperando. 2 meses después, don Sebastián de Mendoza murió de fiebre amarilla en octubre de 1798. Su cuerpo fue enterrado en la capilla de la hacienda, con honores y rezos en latín. Fray Cristóbal presidió el funeral. Rodrigo heredó la hacienda San Bartolomé. Su primer acto como propietario fue liberar a todos los esclavos. No fue un gesto heroico. Rodrigo sabía que la economía de la hacienda colapsaría sin mano de obra esclava. Sabía que los otros hacendados lo verían como un traidor. Sabía que probablemente terminaría arruinado, pero lo hizo de todos modos, porque algunas cosas importan más que el dinero. Algunas cosas importan más que el poder. Algunas cosas importan más que el apellido que llevas. Los esclavos liberados se dispersaron. Algunos se fueron hacia el norte, buscando tierras donde trabajar. Otros se unieron a las comunidades de cimarrones en las montañas. Algunos simplemente desaparecieron en la selva, buscando un lugar donde nadie los encontrara nunca. Vicente, el criado mulato, se quedó con Rodrigo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. ¿Por qué?, le preguntó Rodrigo una noche, mientras compartían una cena simple de frijoles y tortillas. Vicente sonrió tristemente. Porque alguien tiene que asegurarse de que no olvides lo que hiciste, lo bueno y lo malo. Rodrigo asintió. No voy a olvidarlo. Y no lo hizo. Amara, 6 meses después, Jabari y los otros sobrevivientes habían establecido una pequeña comunidad en las montañas de Chiapas, lejos de las haciendas, lejos de los españoles, lejos de todo. Vivían libres. No era una vida fácil. Cultivaban maíz y frijoles en terrazas precarias, cazaban venados y pecaríes, recogían agua de lluvia, pero era suya. Los 5 tambores que habían salvado estaban guardados en una choza especial en el centro de la aldea, y una vez al mes, durante la luna llena, el sonido resonaba en las montañas como el eco de un tiempo olvidado. Los ancianos contaban historias de Kofi, de Kwame, de Ya, de todos los que habían muerto para que ellos pudieran vivir. Y los niños escuchaban y recordaban, porque esa era la única forma de que los muertos no murieran realmente, recordándolos, contando sus historias, tocando sus tambores. Presente. Un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba excavando los restos de una antigua hacienda colonial en Tabasco. La propiedad había sido abandonada en el siglo XIX y consumida lentamente por la selva. Uno de los estudiantes, una joven llamada Daniela, estaba trabajando en lo que había sido el sótano de la mansión principal cuando su pala golpeó algo duro. «Profesor», llamó. «Creo que encontré algo». El profesor se acercó. Y allí, enterrados a 2 metros de profundidad, cubiertos de tierra y raíces, estaban 6 tambores africanos, casi intactos. Daniela los tocó con reverencia. «¿Qué son?». El profesor examinó los patrones tallados en la madera. «Son tambores ceremoniales Ashanti», dijo con voz temblorosa, «del siglo XVIII». Y se detuvo notando algo. «Hay una piedra aquí, con símbolos». Daniela sacó la piedra cuidadosamente. Los símbolos adinkra estaban desgastados pero legibles. El profesor sonrió con lágrimas en los ojos. «Significan resistencia, memoria y esperanza». Daniela miró los tambores. «¿Quién los enterró?». «No lo sé», respondió el profesor, «pero quien quiera que haya sido quería que alguien los encontrara. Algún día».
para que recordáramos. Y ahora, 227 años después, y la historia de los 12 tambores enterrados, la historia de una rebelión esclava en Tabasco, la historia de Kofi, Kwame, Amara y todos los demás, volvía a resonar, no como un eco débil, sino como un grito que decía: existimos, luchamos. Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 2025. Los 12 tambores estaban reunidos por primera vez en más de 2 siglos. 6 habían sido encontrados en el sótano de la antigua hacienda San Bartolomé. Los otros 6 habían sido preservados por la comunidad de descendientes de cimarrones en Chiapas, pasados de generación en generación. Ahora, como reliquias bajo las luces sagradas suaves del museo, los 12 tambores descansaban en vitrinas de cristal, rodeados de paneles informativos que contaban la historia de la rebelión de 1798. La exhibición se llamaba 12 tambores enterrados, el eco de una rebelión esclava. Daniela, la estudiante que había encontrado los primeros 6 tambores, estaba de pie frente a la exhibición leyendo los paneles. A su lado, una anciana de casi 90 años observaba los tambores con lágrimas en los ojos. ¿Los conoce?, preguntó Daniela suavemente. La anciana asintió. Mi bisabuela me contaba historias sobre ellos. Decía que su abuela había escapado de una hacienda en Tabasco con esos tambores, que habían sacrificado todo para salvarlos. ¿Cómo se llamaba su bisabuela? La anciana sonrió. Amara. Daniela sintió un escalofrío. ¿Amara? La misma, confirmó la anciana. Vivió hasta los 82 años. Tuvo 7 hijos, 18 nietos. Y nunca dejó de tocar los tambores durante la luna llena, porque decía que mientras los tambores sonaran, Kofi, Kwame, Ya y todos los demás seguirían vivos. Daniela miró los tambores con nueva reverencia. ¿Y usted los ha tocado? La anciana negó con la cabeza. No, mi abuela decía que solo los que hubieran sufrido, solo los que hubieran luchado, solo los que hubieran arriesgado todo, solo ellos tenían derecho a tocarlos. Pero usted es su descendiente. Su sangre corre por sus venas. La anciana sonrió tristemente. La sangre no es suficiente. La memoria, esa es la que importa. La inauguración. Esa noche, el museo organizó una ceremonia especial para la inauguración de la exhibición. Había historiadores, antropólogos, descendientes de comunidades afrodescendientes de todo México, artistas, músicos y periodistas. El director del museo, un hombre de 60 años con lentes gruesos, subió al pequeño escenario frente a los tambores. Buenas noches, comenzó. Hoy inauguramos una de las exhibiciones más importantes en la historia de este museo. No porque estos tambores sean antiguos, aunque lo son. No porque sean hermosos, aunque lo son, sino porque representan algo que a menudo olvidamos, que la historia no la escriben solo los vencedores, también la escriben los que resistieron, los que lucharon, los que se negaron a ser silenciados. Hizo una pausa, mirando los tambores. En 1798, un grupo de esclavos africanos en Tabasco llevó a cabo una de las rebeliones más desconocidas y más significativas de la época colonial. Recuperaron 12 tambores sagrados que les habían sido robados, y aunque la mayoría murió en el intento, lograron que esos tambores sobrevivieran, lograron que su historia sobreviviera. Y hoy, más de 200 años después, estamos aquí para escucharla. Aplausos llenaron la sala. Luego el director hizo un gesto hacia un grupo de músicos afrodescendientes que esperaban a un lado. Y ahora, con el permiso de los descendientes de aquellos valientes hombres y mujeres, vamos a hacer algo que no se ha hecho en más de 2 siglos. Vamos a tocar los 12 tambores, juntos, una vez más. Un murmullo recorrió la audiencia. Los conservadores del museo habían dudado. ¿Y si los tambores se dañaban? ¿Y si la piel tensada se rompía después de tanto tiempo? Pero los descendientes habían insistido. Los tambores no fueron hechos para estar en silencio. Fueron hechos para ser tocados.
Los músicos se acercaron a las vitrinas. Con guantes blancos y reverencia absoluta, sacaron los 12 tambores y los colocaron en el centro de la sala. Luego, uno por uno, comenzaron a tocar. El primer tambor sonó como un trueno lejano, profundo, resonante, ancestral. El segundo se unió, creando un contrapunto rítmico. Y cuando los 12 tambores tocaron juntos, el quinto, algo extraordinario sucedió. No era solo música, era algo más. Era como si el tiempo se doblara, como si las paredes del museo desaparecieran y todos los presentes fueran transportados a otra época, a otra realidad. Podían ver los cacaotales de Tabasco bajo el sol implacable. Podían sentir el peso de las cadenas. Podían escuchar los gritos de los guardias y el canto de los esclavos. Podían ver a Kofi, con sangre brotando de su pecho, sonriendo mientras la canoa se alejaba. Podían ver a Kwame, tocando su último tambor antes del disparo. Podían ver a Amara, llorando y remando hacia la libertad. Y podían sentir, en lo más profundo de sus corazones, lo que esos hombres y mujeres habían sentido: miedo, esperanza, rabia, amor, dolor y sobre todo, humanidad. Cuando la música terminó, hubo un silencio largo. La anciana descendiente de Amara aplausos, se acercó a uno de los tambores y puso abrazos, su mano sobre la piel tensada. «Gracias», susurró. En los meses siguientes a la exhibición, algo inesperado sucedió. La historia de los 12 tambores se volvió viral. Documentales, artículos, podcasts, libros, películas, escuelas de todo México comenzaron a enseñar sobre la rebelión de 1798. Comunidades afrodescendientes organizaron ceremonias anuales de conmemoración. Músicos crearon composiciones inspiradas en los ritmos de los tambores. Y en Tabasco, en el lugar donde alguna vez estuvo la hacienda San Bartolomé, se erigió un monumento. 12 columnas de piedra, cada una con el nombre de uno de los tambores tallado en la superficie. Y en el centro, una placa de bronce con una inscripción: en memoria de Kofi, Kwame, Amara, Ya y todos los esclavos que lucharon por su libertad en 1798. Aunque sus nombres fueron borrados de la historia oficial, sus voces resonaron en 12 tambores, y esas voces nunca serán silenciadas. Daniela visitaba el monumento una vez al mes. Siempre se quedaba en silencio durante unos minutos, simplemente escuchando. Una vez, un niño pequeño se le acercó y le preguntó: «¿Qué estás escuchando?». Daniela sonrió. «Los tambores». «Pero no hay tambores aquí», dijo el niño confundido. «Sí los hay», respondió Daniela. «Solo tienes que saber escuchar». El niño cerró los ojos y se concentró. Y aunque no había música, aunque no había tambores físicos, si escuchabas con atención, si realmente escuchabas con el corazón, el eco de 12 tambores, podías oírlos. El eco de una rebelión, el eco de la humanidad resistiendo contra la crueldad. Y ese eco, ese macabro y hermoso eco, nunca dejaría de resonar, porque algunas historias no mueren, solo esperan a ser contadas.